¿Escuchaste eso? Ajá, es que cuando esta ciudad suena es porque historias lleva, oídos y cielos bien abiertos, porque en San Diego no faltan conversaciones ajenas. De niños nos enseñaron a no meternos en conversaciones ajenas, pero son justo esas conversaciones las más reveladoras y el lugar donde todos nos encontramos. Hoy estamos en un episodio más de nuestro programa Conversaciones Ajenas y tenemos un invitado que en San Diego queremos mucho y que queremos mucho en todo el distrito y es Emerson Marín, diseñador, arquitecto y fundador de Antrópica. Él hoy nos va a acompañar para tener una conversación alrededor de la ciudad, los entornos, los espacios, pero sobre todo también para hablar de sostenibilidad y cómo los espacios y nuestra ciudad se va transformando de una forma muy acelerada, pero también de una forma muy consciente y que quiere llegar a todas las personas que hoy la habitan. Entonces, saludamos a Emerson. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, María. Gracias por la invitación. A ti y a San Diego. Qué nota. Bueno, hoy estamos en un espacio distinto de San Diego, salimos de ese espacio porque nos conectamos con el Perpetuo Socorro y estamos justo en Bodega con Fama, un espacio que tú diseñaste, del que también vamos a hablar hoy. Y estamos aquí porque nos queríamos salir de San Diego también para tener este tipo de conversaciones de ciudad. Pero antes de cualquier cosa, de hablar de arquitectura, de diseño, queremos hablar de ti. ¿Quién es Emerson? ¿Cómo te describes? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, María, ¿cómo me describo? Bueno, soy arquitecto, soy papá, soy esposo, tengo una empresa de arquitectura, me gusta el dibujo, siempre ha sido una de las pasiones que he tenido desde que era muy pequeño y esa idea del dibujo me llevó en el colegio y obviamente luego en la universidad pues a estudiar lo que estudié y es una cercanía a tener una sensibilidad. Entonces me gustan todos los temas de la naturaleza, de sostenibilidad. Es parte de lo que hacemos en esos proyectos de espacio que hacemos en la oficina. Soy un apasionado también de la ciudad y soy un ciclista urbano. Me muevo en la ciudad cuando puedo en bicicleta y eléctrica y soy un corredor amateur, entonces también eso hago un poco. Bueno, hace parte de la vida leer, ¿cierto? También mucho, intento leer bastante. Y por otro lado, pues fui o he sido docente en distintas áreas del diseño, la arquitectura, en distintas universidades y así, eso ha sido también un factor importante en mi vida. No, yo creo que un montón de cosas, pero si uno pregunta con cuál palabra podríamos describirte, sería muy difícil encontrar una sola. ¿O la tienes? No tengo ninguna. Hay muchas ahí. No tengo ninguna. Pero yo creo que naturaleza, y no solamente porque creemos que la naturaleza es vegetación, sino por todo lo que realmente representa esta palabra. ¿Qué quería hacer Emerson cuando era niño? Bueno, no sé, me gustaba. Yo nunca he tenido como sueños de generales como esos de cuando uno le pregunta a los niños, quiero ser bombero. ¿Astronauta? No, la verdad no. Yo creo que las cosas fueron apareciendo en el camino. Yo te digo que, aunque parezca una cosa menor, el dibujo es un tema importante en la vida. Esa sensibilidad sobre la imagen, sobre lo gráfico, sobre el cine, todas esas cosas lo van formando a uno y uno va organizando su vida y se da cuenta que en algún momento la arquitectura reunía algunas de esas cosas que me gustaban cuando era pequeño y van apareciendo esas atmósferas que se le van quedando a uno en la cabeza de cuando uno era pequeño y va creciendo, van formándolo. Entonces un poco yo diría que el dibujo me fue llevando a ser arquitecto. O sea que el dibujo fue como esas primeras pinceladas que diste y que te encaminaron a quién eres hoy. Ya que sabemos un poquito más de ti, comencemos hablando de Antrópica. ¿Qué es Antrópica? ¿Cuál es su misión? ¿Qué trae para la ciudad? Bueno, ahora cuando decías naturaleza, Antrópica tiene que ver mucho con eso. Cuando uno habla de lo antrópico, casi siempre está hablando de o menciona algo negativo que hace el ser humano en su medio ambiente, en su medio. Pero digamos la palabra es más amplia y yo creo que estamos abocados hoy de no solamente hacer temas negativos en nuestro medio, sino al contrario, de ser unos motores positivos de lo que hacemos.
por muchos años las ciencias sacaron al ser humano de los análisis y luego se dieron cuenta que había que involucrar al ser humano porque era el factor más desequilibrante que tenían los ecosistemas. Somos el primer depredador, ¿cierto? Aunque no creamos. Pero al contrario, creo que estamos llamados hoy a cambiar esa situación, a regenerar el mundo, a regenerar los bosques, a regenerar las ciudades. Y nosotros, que fuimos los que hemos hecho esa extracción de todos esos materiales, de la fauna, de la flora, estamos hoy llamados al contrario a devolver, ¿cierto? A crear. Y a crear con un sentido, a crear entendiendo que no vamos a devolver a este mundo un mundo primigenio, no lo vamos a hacer, y por el contrario, estamos pensando que deberíamos devolverle a un mundo donde nosotros hacemos parte de él y tenemos que hacer parte, no nos podemos salir, sería una mentira decirlo que nos vamos a devolverle eso al estado natural que estaba, pero sí podemos entender cómo coexistir, y cuando digo coexistir, digo con especies no solo vegetales, sino animales, en medios como la ciudad, que sería el medio más complejo. Eso que acabas de decir me llevó inmediatamente, imposible no hacerlo, a una película que creo que tal vez te la viste, Into the Wild. Claro. Y es como eso utópico o ese pensamiento idealista extremista de yo me voy a alejar de absolutamente todo lo urbano y me voy a desconectar y voy a ser un ermitaño, cuando realmente pues los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y necesitamos estar inmersos en este espacio. Y yo creo que también el diseño, los espacios y los lugares, cuando son pensados por mentes como la tuya, son capaces de integrar la naturaleza dentro de la tecnología y la infraestructura, que yo creo que es un reto importante hoy. Claro, es un reto y hoy estamos hablando de regeneración, de sostenibilidad, de restauración. Entonces, es un compromiso además. Cada vez que empezamos a diseñar una silla, una casa, un edificio como estos, una infraestructura urbana o diseñamos hasta un parque, siempre creemos que algunas acciones son menores y que algunas acciones no generan tanto impacto, pero en nuestra oficina intentamos pensar que todas las acciones que hace el ser humano tienen impacto, pero cuáles podrían estar mitigadas, cuáles podrían mejorar esa relación con la naturaleza o cuáles podrían empezar a involucrar temas de economía circular o cuáles realmente no deberíamos de hacer, porque también hay que entender hasta dónde podemos llegar y qué podemos lograr, ¿cierto? Entonces, en un país como este, Colombia, mega diverso, con eso que tenemos alrededor, que uno cada vez que sale de Medellín o inclusive en la ciudad, uno se maravilla con lo que encuentra. Sí. Yo siempre digo, la oficina de nosotros es una pequeña oficina que cuando llegamos tenía, digamos, un jardín tradicional de lo que había en la ciudad y nosotros lo fuimos construyendo, alimentando, trayendo nuevas especies, volviendo cada vez más grande. Y hoy pues yo he salido de la oficina y me encuentro un perro zorro afuera, o hemos encontrado pájaros que antes no veíamos, árboles que salieron de manera espontánea. Entonces yo creo que la naturaleza necesita que nosotros la entendamos y eso es muy, muy difícil. Llevamos mucho tiempo tratando de entenderla, tratando de entender qué significan las plantas, cómo viven los animales, cómo podemos convivir nosotros con ellos. Pues llevamos mucho tiempo tratando de entender a nosotros mismos, ¿cierto? Y va a durar toda la vida. Y va a durar y seguiremos, pero creo que la naturaleza necesita que nosotros no solo la ayudemos, sino que seamos conscientes de todo esto y nos demos a nosotros mismos un empujón para estar ahí, pero entender, y tú ponías esa película y ese libro que es bien importante, porque la relación de la naturaleza no puede ser simplemente alejemos al hombre, alejémonos nosotros, porque la consecuencia de esa película es básicamente la muerte. Sí. Al contrario, hay que entender a convivir juntos y eso hace parte de estos procesos, ¿cierto? No es fácil, esto es una máquina grande, digo la sociedad, la cultura, es muy grande y moverla hacia otro lado, hacia otra dirección es bastante compleja. Mira lo que nos está pasando a nivel mundial, donde veníamos con un esfuerzo tremendo, le parecía que antes de pandemia todos los esfuerzos estaban encaminados a tener un mundo distinto y en los últimos años nos hemos dado cuenta que unas alternativas sí, otras no, otras nunca van a suceder
y que la utopía en que nos estábamos montando tal vez no era, y hay que empezar a recrear nuevas ideas sobre esto. Cuando tocabas este tema de las especies, nos pasa todo el tiempo en San Diego. Algún día pues a nosotros la ardilla, la iguana, o sea, hay una cantidad de especies también por cómo es nuestro centro comercial. Pero alguien me decía, ay, nos visitaron, mira las ardillas. Y yo me preguntaba, yo creo que no nos visitaron, ellas viven acá. Tienes toda la O razón. sea, no es una visita, realmente ellas viven acá y nuestra labor y nuestra misión es convivir con esas especies que habitan nuestro espacio. Ahorita mencionabas la silla, el objeto, los lugares y todo lo que compone un lugar desde lo arquitectónico. Y yo leía en algún momento que todas las cosas tienen un símbolo, un significado y siempre van más allá. Cuando van a diseñar un proyecto desde Antrópica o cuando Emerson toma un proyecto y dice, voy a diseñar este proyecto pues desde el corazón y demás, ¿piensas primero en la funcionalidad, las formas o también piensas en las emociones que pueden despertar esos proyectos y esos espacios? ¿Cómo es tu proceso creativo? Pues mira, los procesos creativos no son procesos lineales, son procesos de ir y venir, son iteraciones todo el tiempo, no solo con el cliente, sino con el lugar, el contexto, con lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, este edificio donde estamos, que es Bodega con Fama, es un reciclaje urbano. Aquí había una bodega, la transformamos en un centro cultural y vamos a seguir transformándolo, vamos a hacer otra parte nueva, pero es importante entender, primero, dónde estamos, y nosotros siempre en Antrópica pensamos y tenemos tres cosas a las que le apuntamos. Obviamente el diseño es fundamental, la naturaleza en todo un sentido amplio, pero también el ser humano. Entonces, esto está compuesto de un trípode que si alguno de estos está flojo, los proyectos para nosotros se caen. Y eso tiene que ver con obviamente la cultura, la naturaleza y el diseño juntos a la vez trabajando. Y cuando empezamos un proyecto, la lectura del contexto es bien importante, pero también entender qué se quiere hacer ahí. Entonces ahí empezamos unos diálogos que les llamamos percepciones. Esas percepciones son: tú, María, ¿qué te sueñas de tu casa? ¿Qué quieres hacer en ella? ¿Cuáles son tus imaginarios? ¿Cuáles son las atmósferas en las que has querido vivir desde niña o que has ido construyendo? Porque todos somos muy distintos, ¿cierto? Todos inclusive tenemos una relación con la naturaleza diferente. Para algunos es totalmente completa y transversal, para otros es una parte, y es una parte que está en el afuera, o yo estoy en este lado resguardado de los elementos, del clima, de los animales, de los insectos, mientras que el otro está afuera y no me quiero relacionar. Entonces, entender todas esas cosas que un proyecto, un cliente, una corporación quiere hacer cuando nos llama, es muy importante, pero también hay que entender, leer, pero también encaminar, ¿cierto? Yo no solamente soy una persona y un arquitecto que ni quiero hacer lo que yo tengo pensado siempre en la cabeza. A mí las formas preconcebidas no me gustan. Me gusta encontrarme, me gusta darme la tarea de encontrar lo que el cliente está ahí, lo que el contexto me está dando, lo que el momento también necesita, y encaminarlo bajo esos tres principios, porque es que no es uno solo, ¿cierto? Encaminarlos porque uno es el que guía. Naturaleza, diseño y ser humano. Cultura, sí, en general la cultura. Que ahí está el ser humano y todo lo que ha construido. Entonces son esas tres cosas que tratamos siempre de involucrarlas en todo lo que hacemos. Me encanta esa lectura, sobre todo porque la cultura nos atraviesa absolutamente, pues uno lo aprende con antropología, lo va aprendiendo con la experiencia, que uno a veces cree cultura son las artes, ya, no. Es ir a teatro, es ver una película, leer un libro, no, es algo mucho más, que va mucho más allá y que la tenemos todos acá, es despertarla. Ahorita decías el tema de leer el contexto, yo creo que es muy importante que hablemos del espacio en el que estamos hoy, que es el Distrito Creativo del Perpetuo Socorro, que estamos desde Bodega con Fama y que San Diego habita este espacio. ¿Qué opinas de los distritos creativos en el mundo? O sea, ¿cómo esto le aporta el diseño de los espacios y cómo ves el desarrollo de este distrito en Medellín? A ver, Medellín es una ciudad tremenda porque cuando hablamos de diseño es una ciudad pionera, y yo que lo vivo, que estoy inmerso en él, uno no se da cuenta a veces lo importante que es, pero que haya facultades de diseño, arquitectura, que cada vez la gente tenga herramientas para acercarse al diseño, y además que haya una ciudad industrial, porque es que la ciudad, esto es lo que pasa con nuestra ciudad fue y seguirá siendo una ciudad industrial por un buen tiempo.
lo bonito de Medellín es que tú quieres desarrollar algo y te vas a un taller y lo desarrollas, vas a hablar con alguien y tienes una idea y somos asequibles. Entonces, por ejemplo, tú empiezas a hablar de economía circular y alguien ya se está inventando un negocio de cómo reciclar concreto y meterlo a piezas nuevas que estás haciendo. Entonces, yo creo que Medellín es una ciudad atravesada por el diseño hace mucho tiempo, y esto, hoy donde estamos, tiene que ver mucho este lugar porque este es un lugar históricamente industrial, ¿cierto? Aquí, cuando hicimos este proyecto y nos metimos a hacer esto, nos encontramos unos dados de concreto gigantescos metidos en las fundaciones del edificio. ¿Pero para qué era eso? Para soportar máquinas que estaban acá ancladas al piso y que generaban un montón de procesos industriales donde estamos hoy. Entonces, y eso también tiene que ver con reciclar esta ciudad, ¿cierto? Estamos reciclando. Y es una ciudad que se deja reciclar, es una ciudad que permite que el diseño vuelva y lo atraviese. Y entonces hoy la ciudad está cambiando, estamos en un modelo más de servicios, y hoy esos servicios, hace 10 años pensamos que eran unos y hoy ya son otros, y hay clústeres distintos y cada vez vamos a otros temas turísticos y otras cosas, pero el tema de diseño es el que aparece de una forma transversal, y es muy bonito porque aquí hay gente que hace sillas, hay gente que hace joyería, hay gente que hace, obviamente, arquitectura, pero también hay gente que hace piezas industriales maravillosas. Entonces, hay un soporte tanto educativo con las facultades, hay un soporte industrial que permite que se haga esto, y de hecho eso fue lo que sucedió. La industria textil fue la que empezó a decirle a la ciudad: venga, yo necesito gente que sepa hacer patronajes, necesito gente que haga diseños para la industria textil, y entonces aparece también el que sabe hacer máquinas y el que sabe hacer todo este tipo de cosas. Y obviamente como arquitectos aparecemos en la escena tratando de hacer todo esto. Y hoy yo creo que el diseño, y en este sector, en este espacio, tiene una connotación de lo que le está pasando al mundo y a nuestra ciudad, y es que hay que reciclarse. Una infraestructura construida con muy buenas características, pues, que antes era un objeto industrial, esto era una pequeña fábrica, digamos dentro de Medellín, y hoy ya es un centro cultural. Entonces, parte de lo que estamos hablando y de lo que tratamos de hacer cuando construimos este edificio conjunto con Confama es encontremos una nueva vocación que le dé un avance a este sector, a todo el Perpetuo Socorro. De hecho, San Diego fue eso mismo, ¿cierto? Un tejar que se transforma y que es pionero, fue pionero digamos, en Colombia, en un negocio que apenas estaba entrando, que es el retail, pero que además lo hace muy bien porque lo hace incorporando naturaleza, lo hace incorporando algunas piezas históricas que están dentro del centro comercial, y con una arquitectura, digamos, que hoy prevalece y le ha mostrado al resto de centros comerciales en la ciudad que ahí hay un valor en lo natural, en los corredores, en lo tropical, ¿cierto? En la atmósfera que se genera ahí, y es muy importante. Entonces yo creo que el diseño está presente en este distrito. No, y mencionaste a San Diego y se me vieron un montón de cosas a la mente, porque realmente pues no lo vivimos nosotros, pero hace 53 años nació este centro comercial en un espacio que tenía una vocación completamente distinta, como lo acabas de decir. Pero es muy lindo hoy, por ejemplo, ver que se conserva la chimenea, o ver que se conservan los cielos abiertos, que para nosotros es parte del corazón de lo que es nuestro centro comercial, y de hecho siempre desde la marca lo hablamos. San Diego es un encuentro a cielo abierto, es un encuentro realmente a cielo abierto. Algo que siempre es un mensaje que llevamos a la industria es: convivamos con la naturaleza. O sea, nosotros podemos tener moda, negocios, cultura, todo esto en una misma triada, pero siempre en convivencia con la naturaleza y con los espacios. Y más ahora, que yo creo que no hay nada mejor que uno poder saber si es de día, si es de noche, no perder esa noción del tiempo y poder caminar en un espacio de manera tranquila, siempre sin perderlo. Ese es un pilar para nosotros muy clave. Ahorita hablabas del espacio, estábamos hablando del contexto, y antes de iniciar la grabación te conté que una vez me hicieron una pregunta y a mí se me quedó en la mente: María, ¿tú dónde te sueñas vivir en unos años? Y yo, la verdad, es una respuesta del cielo a la tierra, porque son dos lugares muy distantes. ¿Cuáles son esos lugares? ¿Italia o el Perpetuo Socorro? Bien distante. Entonces, ¿cómo así que Italia o el Perpetuo Socorro? Sí, esa fue mi respuesta.
Y me preguntaron, ¿en el Perpetuo Socorro se puede vivir? O sea, yo quedé con esa pregunta y me sentí hasta embajadora porque empecé a hablar con toda la propiedad. Porque hoy sé que muchas personas que nos están escuchando no tienen ni idea qué es un distrito creativo, que está acá en el Perpetuo Socorro y que vamos a poder también habitarlo desde la vivienda. Entonces, hablemos un poquito de este proyecto que sé que eres parte de él, que es Bodega Hábitat. Sí, a ver, el Perpetuo Socorro es un barrio de la ciudad que es objeto de un plan parcial. Ese plan parcial, ¿de qué se tratan los planes parciales? De encontrar áreas que necesitan ser renovadas, son espacios que se deben de convertir en motores transformadores de la ciudad. Nosotros ya no tenemos más tierra, entonces tenemos que construir hacia adentro. Seguramente construir hacia adentro tiene muchas dificultades porque tenemos siempre temas de transporte público, servicios y otras cosas, pero el Perpetuo Socorro lo tiene todo. Estamos cerca, a 10 minutos de Laureles, a 10 minutos del centro, a 10 minutos del Parque El Poblado, entonces estamos muy bien ubicados, el metro, el transporte público. Y lo que pasa es que la ciudad, como tiene que crecer hacia adentro, pues tiene que encontrar nuevos espacios. Esos espacios ya se acabaron, ya no hay muchos lotes en la ciudad vacíos, baldíos, entonces hay que reinventarse con los que ya tenemos. Como las empresas empiezan a moverse de la ciudad por dificultades logísticas o por cambios más macro, inclusive hacia la costa o hacia los puertos de Urabá, nos van a pasar muchas cosas también en este departamento con lo que está empezando a pasar, pues el distrito del Perpetuo Socorro es un lugar que permite y que permitirá durante mucho tiempo, así como ha pasado en Simesa, la aparición de nueva vivienda. Entonces, nosotros empezamos a hacer este proyecto cultural y alguna vez nos preguntaron, ¿y por qué solo cultura? ¿Por qué no podría haber vivienda? Y dijimos, puede haber vivienda. Claro. La norma lo permite, creemos que sería el gran motor, el transformador, y si Confama lo hace, pues le va a dar un empujón a que otros constructores, otros desarrolladores lleguen a la zona. Hoy estamos desarrollando un proyecto muy bonito, yo diría que es un proyecto pionero en la ciudad que mezcla distintos usos culturales, comerciales y permite vivir, ¿cierto? Vivir en un contexto que seguramente va a cambiar en los años, que está en un lugar privilegiado porque tienes al frente el Cerro Notivare, lo es perfecto, pero atrás ves Las Palmas y desde aquí también se ve el centro con una iglesia tan bonita como la del Perpetuo Socorro. Caminable, fácil de acceder, absolutamente plano, que son cosas que en nuestra ciudad, una ciudad entre montañas, pues es complejo. Es todo un reto al llegar a lograr hacer un edificio acá con condiciones además que son de diseño, ¿cierto? Sí. Vincular creativos, que es bien interesante lo que está haciendo Confama, pero aquí tenemos músicos, tenemos danza, tenemos artes escénicas, tenemos gente que quiere vivir porque es diseñador, arquitectos, mucha gente que le gusta la ciudad, ¿cierto? Vivir en un entorno urbano tiene unas condiciones y eso tiene que tener cierto gusto y eso es un poco Perpetuo Socorro. No, y es un proyecto precioso que luego tendremos otro espacio solo para hablar de él, pero lo que sí quería era que todos supieran, en el Perpetuo Socorro sí se puede vivir. Claro. Que fue la pregunta que me hicieron y yo seguro esa pregunta la tienen muchas personas. Estamos ya casi llegando al final, faltaron un montón de temas por tocar, pero yo tengo que hacerte una pregunta, que es la pregunta obligada de este programa, y es, como inicio yo, de niños nos dijeron, usted no se puede meter en conversaciones ajenas, no puedes escuchar las conversaciones de los adultos, no puede parar oreja, pero uno lo hizo y lo sigue haciendo. ¿Cuál es esa conversación ajena que tú escuchaste que te cambió la vida o que generó algo en ti? Bueno, la pregunta está bien compleja, hay que remontarse ya unos años pues atrás, pero yo creo que uno siempre está escuchando lo que los papás dicen, cosas que no debería escuchar, cosas que también dicen o que no está en la edad para escucharlas, ¿cierto? También. Pero yo creo que todo el tiempo uno lo está haciendo, más que una, yo creo que son muchas, ¿cierto? A mí, por ejemplo, el tema de ciertas películas, conversaciones que hay en las películas cuando era más pequeño, ciertas escenas de esas películas, ciertos libros, pequeños textos que uno va encontrando ahí, que tal vez no era el momento para escucharlo y se le van quedando a uno en la vida, ¿cierto? Entonces yo creo que es más que uno, son un montón que uno va acumulando y tal vez esas son las
cosas malas que se le van quedando a uno ahí, esas malas ideas, porque lo forman, ¿cierto? Mucho. O sea, esas ideas sobre la naturaleza, sobre la ciudad, ¿cierto? Yo tengo la fortuna de haber sí, tenido un abuelo un abuelo campesino, ¿cierto? Mi padre es de acá muy cerca del oriente, pero siempre había como esa idea sobre la naturaleza en la familia de él, ¿cierto? Y mi madre también tenía esa idea sobre las plantas, sobre la naturaleza, y esas ideas que son pequeñas, son actos cotidianos, yo diría. Esas ideas cotidianas le van sembrando unas ideas sobre cómo debería vivir, ¿cierto? Lo más fácil hubiera sido vivir lejos de la ciudad, pero a mí me gusta habitarla, ¿cierto? Transformarla, mejorarla, restaurarla, y en el proceso de Perpetuo hablamos mucho de eso, de que somos una especie pionera y que estamos permitiendo la llegada de otras especies. Entonces yo creo que esas ideas de mi abuelo, de mi madre, que iban sobre la naturaleza y la vegetación, se me fueron quedando ahí de alguna forma y fueron mutando, porque yo creo que, como digo yo en la oficina, yo siempre digo algo y todo el mundo en la cabeza, aunque diga algo muy concreto, se imagina una cosa. Entonces es igual, las conversaciones son eso y permiten alejarse en otros mundos distantes. Entonces es un poco eso. Nunca lo había pensado, pero yo creo que las conversaciones también son imágenes, con eso que acabas de decir. Claro. Uno empieza a escuchar y lo que empieza a hacer es imaginar. Emerson, muchas gracias por este espacio. Yo creo que nos va a tocar tener otro capítulo para hablar mucho más de ciudad, de transformación, de espacios, pero sobre todo de cómo convivimos con esa naturaleza. Y se me quedó en la mente esta triada: diseño, ser humano, arquitectura, naturaleza. Bueno, dije 4 elementos, pero ahorita los decías que eran diseño, naturaleza, cultura. Esos 3. Que sigamos pensando, que sigamos soñando y sobre todo entendiendo que en nuestra ciudad, que tiene una topografía compleja, uno de los retos más bonitos es aprender a habitarla siendo muy conscientes y sobre todo también tener la oportunidad de redescubrir los espacios que ya existen, como lo que hicieron ustedes con el Perpetuo Socorro. María, muchas gracias y muchas gracias a San Diego por la invitación. Bueno, ya saben, en un mundo en el que tanto se ha perdido, San diego es el lugar para encontrar. Bajo el mismo cielo, todas las estrellas brillan, brillan todas.